Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Administra Voces del Estado, el espacio donde atenderemos cómo funciona el gobierno. Hoy hablaremos cómo se organiza y cómo financia nuestro gobierno o nuestro estado las finanzas. Un tema que la verdad es un poquito complicado, pero aquí te lo contamos fácil y claro. Hoy atenderemos tres puntos, ¿vale? Hoy atenderemos las formas de organización administrativa del Estado y segunda, cómo obtiene y cómo administra el dinero el gobierno, algo que a lo mejor todos tenemos muchas dudas, pero en este podcast lo vamos a platicar. Y como tercero, cómo puede adquirir ciertos bienes para cumplir sus funciones. Y ahora sí, vamos con lo primero. ¿Cómo se organiza el Estado para funcionar? Esta es una pregunta muy interesante. Vamos a tocar el primer punto y es la centralización. La centralización es cuando el poder de decisión y control está concentrado en un solo nivel, el gobierno central. Y voy a dar un ejemplo que a lo mejor a muchos les va a poder espantar. Por ejemplo, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. A ese no nos perdona nada. Toma esas decisiones desde el gobierno federal y no necesita consultar a otras entidades. Así que hay que tener mucho cuidado con el SAT. Dirían por ahí, es mejor deberle a tu mamá que al SAT. Y como segundo punto, descentralización. Aquí el Estado transfiere poder y autonomía a otras entidades para que tomen decisiones por sí mismas. Y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la SEP, la cual otorga autonomía a las universidades públicas para gestionar su presupuesto. Y como tercer punto, desconcentración. Parece desconcentración, pero no lo es todo. El gobierno central delega funciones a órganos que están dentro de su estructura, pero que no son autónomos. Y aquí voy a dar un ejemplo, como lo es el IMSS, que en cada estado que aplican decisiones, pero responden al nivel central, ¿vale? Y vamos al cuarto punto y último, las cuales son las empresas de participación estatal. Estas son empresas donde el Estado es dueño parcial o completamente. Se utilizan para actividades estratégicas o económicas. Y yo creo que a lo mejor conocemos o ya se darán cuenta a cuál empresa me refiero, como la es Pemex, que es una empresa petrolera productiva del Estado que explora y produce petróleo. Y ahora sí, vamos a nuestro segundo apartado de nuestro tema, organización administrativa en México. Pero vamos a comenzar con una pregunta, ¿qué les parece? ¿De dónde saca el gobierno el dinero y cómo lo gasta? Esta es una pregunta muy interesante que a lo mejor a todos los va a dejar con la boca abierta porque algunos ya lo saben, pero algunos también lo desconocen. Y en este podcast lo vamos a platicar. La Ley de Ingresos de la Federación dice cuánto dinero puede recaudar el gobierno y de dónde, ¿vale? ¿De dónde lo puede recaudar? De los impuestos mediante la institución del SAT, los derechos, productos y aprovechamiento. Ahora, ¿cómo los gasta? El presupuesto de egresos. Este presupuesto indica cómo se va a gastar el dinero, ¿vale? Ya sea en salud, educación, seguridad e infraestructura, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Porque permiten planear y controlar los recursos del país. Sin estas leyes, sería de verdad y bárbaramente imposible que el Estado funcionara de manera ordenada. Y ahora vamos a nuestro último apartado de nuestro tema, que son las formas que el gobierno adquiere bienes, ¿vale? A veces el Estado necesita adquirir bienes privados para cumplir sus funciones. Y aquí la pregunta, ¿cómo lo hace? Aquí les voy a dar 5 formas principales que el gobierno adquiere bienes. Y la primera es la expropiación. El gobierno quita legalmente
un bien o un particular, pero debe indemnizar, ¿vale? Un ejemplo, para construir una carretera. Ese es un ejemplo muy básico. Ahora, como segundo, la nacionalización. Cuando el Estado toma control de sectores económicos estratégicos, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, que fue en 1900, si no me equivoco, en 1938, más o menos por esa fecha. Y la tercera por requisición. Y aquí el Estado toma bienes temporalmente por necesidad urgente. Y un ejemplo de ello son vehículos en caso de desastre natural. Ahora vamos a nuestro penúltimo punto, que cómo adquieren estos bienes, y es por el retiro de bienes por actividades ilegales. Por ejemplo, armas decomisadas al crimen organizado, ese es un gran ejemplo, y la confiscación. Similar al decomiso, pero con sanción legal definitiva. Por ejemplo, bienes adquiridos con el dinero del... Y ahora vamos a nuestro último apartado de nuestro tema, que son las formas que el gobierno adquiere bienes, ¿vale? A veces el Estado necesita adquirir bienes privados para cumplir sus funciones. Y aquí la pregunta, ¿cómo lo hace? Aquí les voy a dar 5 formas principales que el gobierno adquiere bienes. Y la primera es la expropiación. El gobierno quita legalmente un bien o un particular, pero debe indemnizar, ¿vale? Un ejemplo, para construir una carretera. Ese es un ejemplo muy básico. Ahora, como segundo, la nacionalización. Cuando el Estado toma control de sectores económicos estratégicos, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, que fue en 1900, si no me equivoco, en 1938, más o menos por esa fecha. Y la tercera por requisición. Y aquí el Estado toma bienes temporalmente por necesidad urgente. Y un ejemplo de ello son vehículos en caso de desastre natural. Ahora vamos a nuestro penúltimo punto, que cómo adquieren estos bienes, y es por el retiro de bienes por actividades ilegales. Por ejemplo, armas decomisadas al crimen organizado, ese es un gran ejemplo, y la confiscación. Similar al decomiso, pero con sanción legal definitiva. Por ejemplo, bienes adquiridos con el dinero del... Y así, con ejemplos y claridad, entendemos un poco de cómo nuestro Estado, de cómo nuestro país se organiza, se financia y cómo actúa para cumplir sus funciones. Algunos buenos, algunos también malos, pero es el gobierno. ¿Qué podemos hacer? Y comprender esto nos hace ciudadanos más informados, críticos y participativos, porque la administración pública también se escucha en nuestras vidas diarias. No lo olviden. Nos escuchamos en el próximo episodio de Administra Voces del Estado. Hasta la próxima.